Amén, hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes. Hermanos, hoy día no sé qué tema predicar, no sé si estudiar el libro de Santiago o predicar el tema que teníamos el día de ayer. ¿Cómo hacemos ahora? Han venido muchos hermanos hoy día, ya según dijeron van a hacer preguntas, mejor no voy, no sé, me he estudiado, me he leído. Pero hermanos, yo creo que es importante que tengamos ese estudio bíblico para poder, hermanos, seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Amén. Y para eso, hermanos, vamos a tener repartido una hojita. Amén. Dice estudio del libro de Santiago. Y vamos, hermanos, a poner el pie. Los que no pueden, hermanos, ponerse de pie, no hay problema. Pueden, hermanos, estar sentados. O sentados, vamos a orar, hermanos. Amén. Amado Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias en esta noche, principalmente, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, Señor, que nos ayude en cualquier momento, en cualquier oportunidad, Señor, que Padre mío nos ayudas en toda situación, en toda dificultad, en las pruebas, en las luchas, en las enfermedades, Señor. Siempre nos estás ayudando, apoyando, Señor, Dios mío. Bendice nuestra vida, Señor. Yo sé que tu palabra, Señor, es mío, danos entendimiento y convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. En esta parte, hermanos, vamos a hacer el estudio del libro de Santiago. Ya habíamos hablado con anticipación de este libro, que lo podamos estudiar. Amén. Y ya algunos quizás lo han estado estudiando, lo han estado repasando. Y vamos, hermanos, un poquito a estudiarlo. Amén. Vamos a hacer un pequeño estudio de este libro, que es un libro, hermanos, que pertenece al Nuevo Testamento. Santiago está localizado en el Nuevo Testamento y pertenece, hermanos, a los libros que se llaman epístolas generales. Amén. Santiago es un libro, hermanos, que está dedicado a una comunidad, a la comunidad de los judíos que estaban dispersos en el primer siglo. Ya los judíos ya habían, hermanos, salido a predicar, hermanos, y los judíos estaban dispersos, hermanos, dentro de Asia. Amén. Ahora, cuando vamos a leer el libro de Santiago, se le habla como una epístola general. Amén. Santiago, hermanos, dice la palabra, hermanos, que contiene 5 capítulos. Amén. Lo tienen ahí en su hojita. Contiene 5 capítulos y consta de 108 versículos. Amén. Es un libro, hermanos, relativamente mediano. Y el autor, hermanos, de Santiago fue escrito por Jacobo. El consenso mayoritario, hermanos, que se da es que, hermanos, fue el hermano de Jesús. Amén. El hermano de Jesús fue, hermanos, el escritor de esta epístola. Ahora, hay algunos teólogos y estudiosos que dicen que no, fue Jacobo, pero el consenso, hermanos, radica en que fue Jacobo, el hermano mayor de entre los hermanos de Jesucristo. Amén. O sea, fue su hermano de carne. Imagínate, ¿no? Santiago, hermanos, viene, hermanos, a ser hermano de Jesús, y te pones a pensar de que al principio los hermanos de Jesús, dice la Biblia, que no creían en Cristo. Amén. Lo veían como alguien humano solamente. Ahora, después vemos que su hermano se convierte al Evangelio, cree en Cristo. Y date cuenta que, hermanos, que este varón creció con Jesús. Eso quiere decir que lo conocía. Mira, lo conocía porque vivía con él. Amén. Vivía con él, comía con él, dormía con él. Entonces, hermanos, vemos, hermanos, que tenía, hermanos, esa cercanía, ¿no?, de conocer a Jesús. La fecha aproximada, hermanos, amén, estamos acá, hermanos, amén, ¿no, Señor? La fecha aproximada de este libro, hermanos, fue escrito entre el 44 y el 49, hermanos, después de Cristo. Amén. Entre el 44 y el 49 después de Cristo. Ahora, el libro de Santiago tiene como tema, dice, fue escrito para alentar a los judíos y corregir malas actitudes de los cristianos dispersos. No es para Asia, sino por Asia. Amén. Ahora, nosotros, hermanos, hemos leído Santiago. Hemos tenido ya varios días, varias semanas para poder leer Santiago.
Hemos visto, hermanos, que Santiago tiene mucha enseñanza. Todas las epístolas, hermanos, tienen mucha enseñanza, tienen mucha doctrina. Amén. Tienen, hermanos, mucha enseñanza práctica para poder, hermanos, poner nosotros en práctica, hermanos, la palabra de Dios. El libro de Santiago tiene un carácter crítico y además, hermanos, anima a muchos a los creyentes, hermanos, a las personas a la acción. Amén. A la acción. Por eso que hay un texto en Santiago que dice que no solamente hay que ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma palabra de Dios. Entonces, el libro de Santiago es un libro muy crítico y es un libro en el cual llama mucho al cristiano a la acción, a las obras, a soportar las pruebas, a vencer las tentaciones, a no juzgar a no ser, hermanos, juzgar parcialmente. Hay varios textos, hermanos, que son muy importantes. Santiago, hermanos, tiene una exhortación muy fuerte cuando dice, oh almas adúlteras. ¿Amén? ¿Lo han leído? Oh almas, capítulo 4, ¿no? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermanos, Santiago tiene un carácter crítico, un espíritu crítico hacia el creyente y llama a la acción. Amén. Santiago, hermanos, viene a ser también un líder importante de la iglesia de Jerusalén. Algunos han dicho que Santiago fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Amén. Entonces, ahora, en cuanto al contenido del libro, vemos, hermanos, que hemos acá desglosado cierto contenido capítulo por capítulo. Amén. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Santiago, dice que Santiago instruye a los lectores en cuanto a las pruebas. Amén. Las tentaciones y la práctica de la palabra de Dios. Capítulo 2. Exhorta a dejar de mostrar parcialidad hacia los ricos y los insta a demostrar su fe en Jesús por las obras. Capítulo 3. Exhorta la manera de hablar y vivir según la sabiduría de lo alto. Capítulo 4. Les manda renunciar a la mundanalidad y ser humildes y tener fe en el futuro. Capítulo 5 de Santiago confronta a los ricos injustos y llama a los cristianos a la oración. Amén. Vemos, hermanos, cómo estamos desglosando capítulo por capítulo, hermanos, el libro de Santiago. Amén. Ahora, los temas principales del libro de Santiago es, hermanos, la fe y las obras. El libro enfatiza que la fe verdadera se evidencia a través de las acciones. El control de la lengua. Se advierte sobre el poder que tiene la lengua y la importancia de controlar lo que se dice. Sabiduría divina. Se contrasta la sabiduría que viene de Dios con la sabiduría mundana. Paciencia en las pruebas. Se animan a los creyentes a considerar como gozo las pruebas, por ellas surge la paciencia. La oración. Se resalta el poder de la oración del justo y leemos unos por otros. ¿Amén? Entonces, hermanos, esa es como una radiografía, hermanos, al libro de Santiago. Cuando una persona, vamos a decir, lee la palabra de Dios bajo un tema, por ejemplo, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar en la Biblia lo que significa la palabra amor. Amén. A ver, por ejemplo, un texto con la palabra amor. Alguien que me puede un texto con la palabra amor. Hay muchos, ¿no? ¿No? Ya. Otro más, otro. Ya. Cuando una persona, hermano, comienza a estudiar la Biblia bajo un tema, vamos a decir la palabra amor, o vamos a decir la palabra salvación. Yo agarro todos los textos de la Biblia o todos los capítulos y comienzo a buscar lo que significa salvación, o la palabra liberación, o la palabra temor de Dios, o la palabra santidad. Cuando parto de un tema y comienzo yo a poder estudiar toda la Biblia, estamos, hermanos, hablando
de un estudio deductivo. Amén. De un estudio deductivo de la Biblia. Cuando yo parto de un capítulo, Salmo capítulo 1, y yo hago un análisis, estamos hablando de un estudio inductivo de la Biblia. Pero cuando yo leo la Biblia por capítulos, estamos hablando de teología bíblica o estudiando la Biblia exegéticamente. Cuando yo comienzo a estudiar la Biblia, por ejemplo, voy a estudiar la palabra de Dios, las 13 epístolas paulinas. Entonces estoy haciendo un estudio de teología bíblica, un estudio exegético de la Biblia, que es libro por libro. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar Santiago, ¿qué estudio estamos haciendo? Un estudio exegético. Se lo estoy explicando ahora. Cuando yo estudio un libro de la Biblia, estoy aplicando lo que llama la teología bíblica. Y estoy haciendo un estudio exegético. Amén. Entonces, ya hemos hecho una radiografía de lo que dice el libro. ¿Cuántos libros tiene Santiago? ¿Cuántos capítulos tiene Santiago? 5. ¿Cuántos versículos tiene? 108. ¿Quién fue el autor? Jacobo. Aproximadamente, ¿en qué año fue escrito? Ahora, tú vas mañana y vas a la librería del Inca y dice aproximadamente del 55 al 60. Pero total, no nos dijo el hermano que era del 44 al 49. Lo que pasa es que hay veces, hermanos, que no se han puesto de acuerdo. Lo que sí se han puesto de acuerdo es de que Santiago fue muerto a pedradas en el año 62 después de Cristo, porque eso lo registró este historiador judío muy famoso llamado Josefo. ¿Amén? ¿Conocen? ¿Han escuchado de Josefo? ¿Amén? Muy conocido. Historiador judío Josefo. Él registró que Santiago murió apedreado. ¿Amén? En el 62. Entonces tuvo que escribirlo anterior. Por eso dice, eso ya es historia bíblica ya. La Biblia no detalla. Esos ya son registros ya. Lo que pasa que cuando nosotros vemos la Biblia, hermanos, por ejemplo, se complementa con el estudio de otras ramas, ¿no? Hay ciertas fuentes. Por ejemplo, por historia sabemos de que Juan lo metieron a una olla hirviendo de aceite y no murió, ¿no? Por historia sabemos de que Pedro fue crucificado de cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, hermanos, lo podemos decir, pero eso no está en la Biblia, ¿no? Pero hay ciertas fuentes orales, hay ciertas fuentes escritas que registran ciertos acontecimientos y que cuando se compara o se coordinan con otros autores, ¿no? Entonces, eso no podemos, por ejemplo, hay gente que dice, ¿tú crees que Jesús existió? Y tú dices, claro, ¿tú lo vistes? ¿Cómo voy a verlo, no? ¿Cómo voy a ver que Jesús no lo pude ver? Pues estamos en otro tiempo, ¿no? Pero creemos de que sí existió, ¿no? ¿Cuántos de ustedes creen, por ejemplo, que existió Napoleón? Napoleón fue historia, sí. ¿Existió Napoleón? Por la Biblia de historias. Claro, existió Napoleón, pero porque hay gente que ha registrado que Napoleón existió, ¿no? Pero si nosotros dijimos, ¿tú lo viste? No podemos entrar en ese detalle, ¿no? Entonces, hermanos, eso, hermanos, tenemos que no darnos a entender eso, ¿no? Que hay ciertas fuentes que hablan, ¿no? Ahora, ya si hablamos de otras cosas que ya son apócrifas, es distinto, ¿no? Ahora, los temas principales ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son los temas principales de Santiago? Ahora, vamos a Santiago capítulo 1. ¿Amén? Dice, primeramente, es el libro, hermano, las epístolas. ¿Qué es la epístola? Una epístola es una carta
¿Quién es el remitente? Santiago. ¿Quién es el destinatario? ¿Ya? Fueron los judíos. ¿Cuál es el tema de la carta? Escrita para alentar a los judíos y corregir malas actitudes de los cristianos dispersos en Asia. Ahora, capítulo 1. Santiago instruye a los lectores en cuanto a las pruebas, las tentaciones y la práctica de la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su edad completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Hasta ahí. Santiago, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Santiago? Que tengamos una actitud correcta cuando se presentan las pruebas en nuestra vida. ¿Amén? Amén. Santiago está diciendo, cuando ustedes pasen prueba, ustedes tengan una actitud correcta. Quéjense. Así dice. Murmuren. Renieguen del pastor de la iglesia y digan, no, ya no quiero saber nada del evangelio. Punten la puerta y váyanse. No. Santiago está diciendo la actitud correcta cuando nosotros pasamos pruebas. Ahora, las pruebas, hermanos, es parte de la vida del creyente. Todos los creyentes tenemos que pasar pruebas. Amén. Las pruebas, hermanos, es el trato de Dios con el cristiano, con el creyente, con el Hijo de Dios. Dios tiene que probar a cada creyente. ¿Qué prueba el Señor? En una prueba, ¿qué ha probado? La fe, la fidelidad, la lealtad, el amor. ¿Qué le dijo el enemigo, hermanos, al Señor? Mira, si tú le... ¿No has visto? El Señor dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay ningún varón como él, temeroso de Dios y apartado del mal, recto, perfecto, que me alaba. Claro, él no te alaba gratis, le dijo el enemigo, ¿no? Porque tú has bendecido, él es próspero, tiene camellos, tiene ese hombre más rico. A ver, quítale todo lo que él tiene y en tu cara pelada te va a maldecir. ¿Y qué pasó con Job? Sabemos el desenlace. Le vinieron, hermanos, ¿qué le vinieron? Le vino la calamidad, le vino la destrucción, le vino la muerte. Pero Job dice, hermanos, que dijo, de nuevo salí del vientre de mi madre, de nuevo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Otro que hubiera hecho, hubiera maldecido a Dios, hubiera blasfemado, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a, ya no quiero congregar. Entonces, hermanos, eso fue una prueba de fidelidad y de lealtad. Amén. Todos fueron probados. Jesús fue probado ¿en qué? En la obediencia. Entonces, hermanos, las pruebas son el trato de Dios con la iglesia. Y Santiago dice, hermano, cuando ustedes pasen pruebas, tengan dificultades, tengan luchas, no se quejen, no murmuren, no se sientan tristes, abatidos, sino que ustedes tengan gozo. Dice todavía un adjetivo calificativo, sumo significa, hermanos, algo alto. Tengan sumo gozo. Ahora, es bien difícil tener, hermanos, gozo en las pruebas, ¿o no? Porque las pruebas traen ¿qué? Aflicción. Las pruebas traen sufrimiento. Las pruebas traen quebrantamiento. Ahora, nosotros tenemos que ser probados. Cuando una persona pasa una prueba en el colegio, o sale aprobado, o sale ¿qué? Desaprobado. Y nosotros en la prueba tenemos que salir aprobados. ¿Y cuándo sales aprobado? Cuando dice, hermanos,
que tienes sumo gozo y que también, hermanos, tú produces fe y paciencia. O sea, a pesar que tienes pruebas y a pesar que tienes luchas, tú tienes paciencia. Las pruebas, hermanos, son temporales. Amén. Las pruebas son temporales. Las pruebas no son eternas. Amén. Las pruebas no son para siempre. Las pruebas son temporales, hermanos. ¿Por qué nosotros, hermanos, no podemos pasar cada rato prueba? ¿Por qué? Porque muchos flaquearían y se desanimarían de la vida del creyente. Amén. Las pruebas son trato con Dios, pero son ciertos tiempos. Puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 7 años, puede durar mucho tiempo, pero va a pasar. Amén. Las pruebas no van a quedarse. Amén. Y ahora, una cosa muy importante. Una cosa es ser probado por Dios. Amén. Que tú dices, pero yo me estoy acercando al Señor, yo estoy buscando a Dios, y viene problemas con mi hijo, y viene problemas con mi hija, y me enfermo, y me falta la economía. Amén. Pero otra cosa, hermano, es cuando una persona sufre por su pecado. Amén. Ese no puede ser mi prueba. Esa es consecuencia de mis pecados, consecuencia de mis faltas. Amén. Si una persona, hermano, se comete un pecado, ese pecado va a tener consecuencias. Y a veces consecuencias permanentes. Imagínate un ejemplo. Hermana cristiana de la iglesia se casa con un mundano. Casa con un mundano, sufrimiento, padecimiento. No puede decir, es mi prueba. No, es parte de ¿qué? De su desobediencia. Amén. Es parte de lo que ha desobedecido. Cuando Dios nos exhorta a no unirnos en yugo desigual. Amén. Entonces la prueba, hermanos, es un trato de Dios con el hombre. ¿Qué puede ser la prueba? La salud. ¿Qué puede ser la prueba? La falta de economía. ¿Qué puede ser la prueba? La rebeldía de los hijos. ¿Qué puede ser la prueba? Dificultades en el trabajo. ¿Qué puede ser la prueba? Alguien se levantó contra ti. Y has dado tu paciencia. Tú quieres reaccionar ya carnalmente. Hasta quieres llevar a la lista de los golpes. Siendo cristiano. Entonces, eso es una prueba. Dios está permitiendo, está probando tu carácter, tus frutos. Amén. Entonces, hermanos, dice Santiago, hermanos, tengan gozo, porque dice que produce paciencia. Eso quiere decir que toda prueba, hermanos, produce bendición. Amén. Toda prueba, hermanos, produce bendición. Después de una prueba, siempre, hermanos, hay bendición. Amén. Hay bendición, hermanos, en nuestra vida. Amén. Hay bendición, hermanos, para nosotros, hermanos. Amén. Porque, hermanos, estamos, hermanos, pasando un momento de dificultad. Entonces, hermanos, toda prueba es pasajera. Amén. Toda prueba, hermanos, es un momento, y toda prueba, hermanos, produce, hermanos, bendición. Ahora, ¿por qué tenemos que pasar pruebas? ¿Sabes por qué tenemos que pasar pruebas? Porque tenemos que madurar. Amén. ¿Sabes por qué tenemos que pasar pruebas? Porque tenemos que perfeccionar nuestro carácter. Amén. Date cuenta que dice que la prueba produce paciencia. O sea, la prueba, hermanos, en mi vida va a provocar cosas positivas. Va a provocar, hermanos, cosas positivas. A través de la prueba, Dios lo que busca al hombre, ¿qué es? ¿Sabes lo que busca Dios hacia el hombre? ¿Sabes lo que busca? Lo busca quebrantarlo. ¿Y por qué quebrantarlo? Porque el hombre, ¿cómo es? Su corazón. Duro. Es como esta piedra, nadie quiso taladrar esta pared, no pude, se rompió la tuerca, porque es hormigón. Más que hormigón es el corazón del hombre. Es duro. Entonces el hombre no tiene ese deseo de someterse a Dios y buscar a Dios. ¿Quién quiere buscar a Dios? Nadie. La gente prefiere ir a la reunión, prefiere ir shopping, fiesta, pero ir a la iglesia a buscar a Dios, pocos. Entonces lo que produce, hermanos, la fe dice que produce paciencia, o sea, produce cosas positivas, porque Dios trata en la prueba con el hombre.
través de dificultades, a través de problemas. Lo que trata es que el hombre sea quebrantado. ¿No es el momento, hermano, de dificultad cuando nos ponemos unidos ante Dios? ¿No es el momento de desierto cuando tú agachas tu cabecita con Dios y dices, Señor, si tú me sanas, te voy a servir. Señor, si tú me sanas, te voy a obedecer. Recién cuando estás enfermo, quiere obedecer. ¿Por qué no obedece cuando está sano? Porque tiene que ser probado. Amén. Entonces, hermanos, dice aquí que, pero tenga la paciencia, estamos en Santiago capítulo 1, versículo 4 en adelante. Mas tenga la paciencia su edad completa, para que sean perfectos y cabales y que falte cosa alguna. Entonces, a través de la prueba, Dios nos quiere perfeccionar. Amén. Dios nos quiere perfeccionar. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. La sabiduría, hermanos, es algo importante, hermanos, en nuestra vida. Amén. Porque la sabiduría, hermanos, nos va a llevar por el buen camino. Amén. Una cosa es la sabiduría de este mundo. Amén. La sabiduría, hermanos, del hombre, que es limitada. Amén. Pero, hermanos, la sabiduría de Dios, hermanos, es vasta. Entonces, la Biblia dice que la sabiduría, hermanos, o que el principio de la sabiduría inicia con ¿qué? Inicia con el temor a Dios. Amén. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. ¿Cómo inicia la sabiduría? Con el temor a Dios. Hay situaciones, hermanos, en las cuales nosotros no vamos a entender las cosas que estamos pasando. Hay momentos que no sabemos qué paso dar. Hay momentos en la vida que no sabes qué hacer. ¿No te ha pasado eso? Hay momentos en la vida que tú no sabes qué hacer. Tú no sabes cómo proceder ante ciertas situaciones complejas, en problemas familiares, en el trabajo. Tú no sabes qué hacer. En ese momento, con mucha más razón, en momentos de dificultad, tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría. Amén. Que nos dé la sabiduría para poder cómo desenvolvernos, cómo proceder. Porque hay momentos que nos va a tocar, hermano, vivir situaciones difíciles, complejas, con el matrimonio, con la pareja, con los hijos, con el negocio, con la salud. Y tú vas a decir, no sé qué hacer. No sé cómo proceder, qué puedo hacer. Pídele a Dios sabiduría. El Señor que te dé entendimiento, que te dé revelación de cómo llevar tu vida, de cómo proceder, por qué camino andar. Imagínate una propuesta. Vamos a tal sitio. Te van a llevar a otro. Una vez, por ejemplo, hermanos, en un testimonio, un hermano consultó. Hermano, me ha propuesto irme a otro país, pero yo tengo que ir solo, mi familia se va a quedar. Y le dije, hermano, si usted va a otro país va a ganar dinero, va a ganar plata, está muy bien. Pero ¿sabe qué? Vas a dejar a tu esposa, vas a dejar a tus hijos. Y eso va a ser un problema en tu vida. Y quizás vas a priorizar la economía, pero vas a perder el calor familiar. Amén. Vas a perder el calor de tus hijos, el verlos cada día, el estar con ellos, el comer a la mesa con los niños. Entonces, hermanos, lo hizo pensar, lo hizo razonar. Señor, dirígeme, ¿qué hago? Por una parte voy a ganar dinero y voy a proveer a mis hijos, y ¿quién no quiere ganar más cuando tiene familia? Pero por otra parte yo sé que si estoy lejos, mi familia ya no va a estar conmigo, y mis hijos van a crecer y no me van a ver. Entonces, hermanos, Dios lo guió a que esa persona se quede. Amén, a que se quede con sus hijos. Entonces, hermanos, hay situaciones en las cuales, hermanos, debemos pedir sabiduría a Dios con mucho más ahínco. Pídale a Dios, a la cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Entonces, hermanos, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La fe, hermanos, se traduce como certeza. La fe se traduce como convencimiento. Amén. La fe, hermanos, se traduce como seguridad. Tú tienes confianza. Estás seguro de algo. Amén. Tú tienes fe. Tienes confianza en Dios. Para que tu fe crezca, tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios.
Para que tu fe crezca, tú tienes que aprender a orar, aprender a confiar en las promesas de Dios, para que tu fe sea fuerte. Cuando tu fe es débil, tu fe es raquítica, tu fe es frágil, los problemas te van a avasallar. Amén. Los problemas te van a comer. Y date cuenta que tú en esta vida vas a tener dificultades, y si tu fe no es fuerte, tu fe no es firme, los problemas te van a avasallar. Cuando David vio al gigante, hermanos, dice que todo Israel temblaba como gelatina, hermano. Todo Israel temblaba en el campo de batalla. Y Goliat medía 2,90 metros. Imagínate, su lanza, en la punta de su lanza era 60 kilos, dice la Biblia. 60 kilos, dice, pesaba la punta de su lanza. Tenía un escudo que iba adelante. Y cuando desafiaba el ejército de Israel, todo Israel estaba temblando, hermano, como gelatina, y junto con Saúl. Cuando vino David, hermanos, lo menospreció. ¿Quién es este incircunciso que viene a desafiar a los padrones del Señor? Y le dijeron, yo voy y yo haré enfrentarme a este gigante. Dice que cuando lo maldijo, Goliat lo maldijo a David, dice que David corrió al frente de batalla. ¿Por qué? Porque David era un hombre que tenía fe, Señor, tenía confianza en Dios, ¿no? Entonces, hermanos, eso va a ocurrir cuando vengan los problemas difíciles. La fe es lo que te va a mantener de pie. Hebreos capítulo 11, versículo 24 o 27 dice que no temiendo la ira del rey, Moisés se sostuvo como viendo al invisible Dios. Imagínate, su mente de Moisés es una mente fuerte. Imaginaba a Dios. Estaba en medio de la dificultad, estaba en medio de los problemas y decía, Dios está conmigo. Estaba en medio de la situación difícil, en medio de la desolación, Dios me guarda. Amén. Estaba en medio de la dificultad, Dios me ayuda. Amén. Está enfermo, Dios me va a sanar. Amén. Esa es fe. Amén, hermano. Esa es fe. Hay tanta inseguridad, tanta maldad en la calle, tanta extorsión, tanto sicariato. Dios me protege. Eso es fe, hermanos. ¿Amén? Eso es fe. Es confianza. Entonces, hermanos, dice, pida con fe, no dudando nada, porque Dios es semejante a la onda del mar, ¿no? Y después también dice, hermanos, en el versículo 12, si avanzamos un poquito, estamos haciendo un pequeño estudio de Santiago. Estudiar un libro, hermanos, no se puede estudiar un libro en una hora. Estamos haciendo un pequeño picando algunos puntos. ¿Amén? Dice, hermanos, en Santiago 12, 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Dice, cuando alguno es tentado, y esto como la vez pasada lo hablamos, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el Señor tienta a nadie. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, también comienza Santiago a instruir, hermanos, acerca de la tentación. ¿Cuál es la ignorancia del hombre, no? Se presenta una tentación y dice la persona, Diosito me está tentando. ¿No dicen así? Dios no tienta, dice la Biblia. Comienza a instruir Santiago a la iglesia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Dios no tienta a nadie. Las tentaciones que nosotros tenemos por causa de nuestra debilidad humana y porque este mundo es tan llamativo, tan seductor, que ofrece tantas cosas a los jóvenes, al hombre, al ser humano, que nos llama la atención, que nos seduce para caer, no viene de parte de Dios. Dios no dice que no puede ser tentado por el mal y que Dios no te tienta. Dios no puede agarrar un caramelito y decirte, mira, si yo hago a mi hijo, mira, Israel, un caramelito, él va a agarrarse, ¿no? Y se lo va a comer. Y después yo voy a decirle, ¿ves? Eres un niño malo, que te comiste el caramelo, que esto, que el otro. Dios no puede hacer esa labor. Dios no te puede ofrecer el pecado
y hacerte caer en pecado y después juzgar. Ese no es su labor. Al contrario, lo que Dios va a hacer es prevenirte de ciertas dificultades o situaciones para que no seas tentado. Y no va a decir, no vayas por aquí porque acá vas a pasar a una tentación fuerte, vete por allá. ¿Entiendes? Eso dice la palabra del Señor. Ahora, somos bienaventurados cuando soportamos la tentación, porque la tentación, hermanos, se resiste. Se resiste. Si nos falta fuerza para vencer la tentación, tenemos que ponernos a orar. Amén. Amén, hermanos. Entonces tenemos que ponernos a orar, hermanos. Amén. Tenemos que ponernos a pedir del Señor ayuda. Dice también, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Comienza Santiago a instruir acerca de las tentaciones que padecen los cristianos. ¿De dónde vienen las tentaciones? Viene de nuestra propia condición humana. Hay ciertas experiencias que hemos vivido, ciertas situaciones. Si me encierran el día de mañana, hermanos, en una bodega donde hay licor y tengo sed, no te tomo. ¿Por qué? Porque no he tomado, ¿me entiendes? Desde pequeño. Pero si encierras a una persona que tiene debilidad por el trago, vas a encontrar botellas vacías. ¿Sí o no? Porque él tiene esa debilidad, él tiene esa tentación, a él le jala, le llama por su debilidad humana que ha tomado, que le gusta la bebida, que le gusta el licor. Si me metes ahí, no, voy a estar ahí aguantándolo hasta que alguien me saque de ahí. Dice la palabra que cada uno sentado de su propia condición, concupiscencia. Todos nosotros tenemos diferentes tipos de tentación. A todos nosotros nos jala diferentes cosas. Algunos tienen tentación por el dinero. Aumenta el facturista, pero ya te cae tu algo ahí. Entonces tienen tentación por la plata. Imagínate un abogado cristiano que mírate, ponemos para que el caso lo pierdas o lo ganes. Otros tienen tentaciones sexuales hacia el sexo opuesto. Son débiles en ese aspecto. Otros tienen tentaciones hacia el orgullo, son orgullosos, son soberbios, son altivos. Siempre están hablando de sus logros, de sus metas, de sus objetivos, lo que han logrado, lo que son capaces. Tienen esa debilidad. Otros son iracundos, son tentados a reaccionar violentamente y a ser iracundos, a quejarse, a pelear. Esa es su tentación, reaccionan mal. ¿Entiendes? Cada uno es tentado, dice, de su propia concupiscencia, que es atraído y seducido. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. Tiene miles de años estudiando al hombre. Tiene este problema, por acá lo agarra. Y por ahí va a atacar. Ahora que está de moda, hermanos, mucho el fútbol, siempre ahora el fútbol es táctico, ¿no? Ese equipo le va mal en el aire, ¿no? Entonces, arriba tenemos delanteros grandes. No sé si están entendiendo algo por ahí, ¿no? Entonces, hay un estudio ahí. Y el enemigo estudia la debilidad del hombre. Él tiene tentación por aquí. Y por ahí voy a atacar. No voy a ir por otro lado porque por otro lado es fuerte. Me va a resistir. Pero Dios ha prometido que fortalecernos en el lado débil. Así como el enemigo nos quiere atacar por el lado débil que tenemos, Dios ha prometido fortalecer nuestra debilidad. Hay personas que quizás son tentadas por la vanidad, ¿no? Ahora, con todas las cosas que se hacen en mano a las personas, la vanidad, solamente lo físico, la vanidad. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta cómo el Señor nos está instruyendo. Entonces, la concupiscencia, después que ha sido consumado, la luz que dice el pecado, y el pecado siendo consumado, la luz la muerte. Amados hermanos, no erréis, y acá dice algo muy importante. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, toda gracia,
todo lo correcto, todo lo bueno, dice que proviene del Padre. Amén. En la cual dice no hay sombra de variación. La gente dice, pero si Dios existiera, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta extorsión? ¿Por qué hay tanto? Los niños sufren y los niños están mendigando. Si Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, si es un Dios de amor, ¿por qué tanto sufre? Dice la gente. Y vemos, hermanos, que la gente sufre por causa del pecado. Y vemos que la gente sufre por causa de la acción del maligno. Amén. Entonces, hermanos, y Santiago dice, Dios es bueno. La dádiva de Dios es buena, es todo lo perfecto, lo honesto, lo correcto, desciende de Dios. Las personas que no son cristianas y tienen cosas buenas, actitudes, comportamientos, de una u otra forma, es una influencia de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que no son creyentes? Amén. En el trabajo y tienen buenos valores. Amén. Es porque hay una acción, una influencia directa de parte de Dios, hermanos, hacia esas personas. Dios de una u otra manera está ahí tocando el corazón de los hombres. Hay gente que es más sensible a Dios y hay gente que es más reacia también. Amén. Santiago está diciendo, no se equivoquen. Lo perverso, lo malo, la muerte, todas esas cosas malas que ocurren en este mundo, no viene de Dios. Dios no quiere que esté ocurriendo lo que pasa. O Dios quiere que haya extorsión, que haya violencia, que la gente se mate. ¿Dios quiere eso acaso? No. Santiago dice, eso no proviene de Dios, dice. Todo lo bueno proviene de Dios. Amén. Entonces, hermano, comienza a instruir, hermanos, Santiago en el capítulo 1, acerca, hermanos, de la condición, hermanos, que tenemos que llevar en ciertas situaciones, como la prueba, como las tentaciones. Ahora, en el capítulo 21, discúlpeme, firmes, en el versículo 21, Santiago hace un llamado a la práctica de la palabra de Dios. Amén. Ya te habló de las tentaciones, amén. Ya te habló de las pruebas. Todos los que somos cristianos vamos a ser probados. Amén. Quieras o no quieras, vas a tener que ser probado. ¿Para qué? Para que tú tengas madurez. Para que tú te perfecciones como creyente. Amén. ¿Qué decía Job? Job decía, Él me probará y saldré como el oro. La prueba es comparada con un fuego. ¿Cómo limpian las impurezas del oro? ¿Qué le meten? Fuego. Lo purifican con fuego. Todas sus impurezas, otros metales ahí que están contaminando al oro, le meten fuego para que esté limpio. Y así también, como son probados, Dios permite fuego para que las impurezas salgan de nosotros. Porque en la prueba nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, nos suavizamos con Dios. Amén. Ahora, en el versículo 21, Santiago hace un llamado a la obediencia. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. ¿Dónde, hermanos, se implanta la palabra? ¿Dónde se irriga la palabra? En el corazón del hombre. Cuando Jesús habló de la palabra del sembrador y habló de la buena tierra, ¿de qué habló? Habló de la condición de Torah del corazón. A veces hay corazones, hermanos, que están sucios. Reciben la palabra, lo escuchan, lo ponen en el corazón. Estoy hablando en sentido figurado que el corazón, porque el corazón está aquí. Y hermanos, y después poco a poco pasa y se olvida. Pero hay gente que sí resecciona la palabra. Amén. Resecciona y persevera en ella. Nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es ser buena tierra. Porque la palabra de Dios es una semilla que es implantada en nuestro corazón. Santiago dice, ustedes límpiense de inmundicia, de abundancia de malicia y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y una cosa dice, pero sé hacedor de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos. Está Santiago llamando a la acción, llamando a la obediencia, llamando a la práctica de la palabra de Dios. Amén. Está llamando a la iglesia, al creyente, es una persona que obedezca la palabra. Amén. Ser hacedores, dice. No solamente oigan la palabra, como dice, ¿no? Nos han dicho ya, ¿no? María ve, entra por aquí, sale por aquí, ¿no? Entonces, no, dice, ustedes se engañan, dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ahorita estamos escuchando la palabra. ¿Cuál va a ser la diferencia más tarde? Cuando nosotros lo pongamos en práctica. Cada uno de nosotros, hermanos, va a tener que poner en práctica la palabra. Y si no pones en práctica la palabra, dice la Biblia que tú te estás engañando. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Va al espejo y dice, mira, acá hay una araña, me falta mi cara está sucia, acá me falta peinarme, pero lo dejo así, y se va. Amén. Ese es el hombre que escucha la palabra, pero no la practica. Pero el hombre que va al espejo y mira, uy, mira, acá tengo la araña, y se limpia la araña, y se lava la cara y se peina, está arreglando su vida. Así cuando uno comienza a obedecer, está haciendo cambios. Amén. Está mirando el espejo es la palabra. La palabra nos evalúa. Amén. La palabra, hermanos, nos redarguye. Y la palabra nos confronta. Porque la palabra muestra nuestra condición. La palabra de Dios muestra nuestra condición. Te ves al espejo y te ves, pues, estoy gordo. Amén. Estoy gordo, he subido de peso, mucho panetón. Tengo que bajar de peso. Amén. Ahí dice, ¿no? Estoy flaco. Es así. La palabra nos confronta. Muestra nuestra condición. Amén. Entonces, eso está hablando Santiago. Él está hablando que hay una condición. Amén. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será aventurado en lo que hace. Si alguno que se cree ser religión entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Con todo respeto lo digo, si alguno aquí es católico, pasa la gente, ¿no? Y la gente se persina como 7 veces, como 8 veces, ¿no? Pero la gente sigue viviendo igual, ¿no? La gente sigue haciendo pecado, sigue adulterando, sigue haciendo maldad, pero religioso solamente porque se persina. Ya con eso cumplí con Dios, ¿no? Dios nos llama a la acción. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas, ¿amén? En sus tribulaciones y guardarles sin mancha de qué. Amén. Este mundo, hermano, que cada vez está peor, ¿no? Con toda esta situación que estamos viviendo, hermanos, el mundo ha cambiado demasiado. Todo esto que se habla del LGTB, del feminismo, del patriarcado, y todo lo ha contaminado, hermanos, bastante la mente de los jóvenes y de los niños. Los jóvenes crecen con esa mentalidad, pero si dos personas tenemos, sí quieren, sí se aman, pero se quieren. Sería malo que se odien, dice, ¿no? Sería malo que se odien, pero hermano, la Biblia dice que eso es una perversión, ¿no? Entonces la gente ha normalizado el pecado es algo normal. Ya, y además la gente no habla de pecado, ¿no? Comete cosas y dice, no, un error, un desliz. Pero la Biblia habla, hermanos, y condena, hermanos, las cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Para terminar, hermanos, en el capítulo 2 dice, exhorta a demostrar parcialidad a los ricos y los insta a demostrar su fe en Jesús por las obras. Hermanos míos, dice 2, para que me entiendan. 5 minutos, hermanos, y acabamos. ¿Amén? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Sea sin acepción de personas. Dice, porque si en alguna congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, mira lo que estaba ocurriendo, hermanos, en la iglesia de Jerusalén.
Porque si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido de reposo, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, hermanos amados, no se ha elegido Dios. O sea, ¿qué estaba ocurriendo, hermanos, con esto? ¿Qué ocurría? Ocurría, hermanos, de que cuando entraban personas ricas, de condición, hermanos, de alta sociedad, de dinero, a la iglesia, dice que los hermanos decían, mira, ven, casi de mejor lugar, ponte delante, ponte cómodo. Y cuando entraban personas que no tenían, hermanos, mensajes de gente humilde, gente de condición baja, decían, mira, ahí en la corriente hay una piedrita, a esa piedrita, siéntate allí. Amén. O sea, juzgaban, hermanos, y hacían, hermanos, diferencia. Ahora, ¿no es la sociedad así? ¿La sociedad que tenemos no es así, hermanos, o no? Sí. La gente te juzga por cuánto tienes de dinero. La gente mira cuando vas a un lugar, hermanos, a comprar, a un sitio, no sé, la gente te mira de pies a cabeza, ve si tiene buena zapatilla, buena ropa. La gente te juzga así, ¿no? El ser humano es así. Juzga según lo que ve, ¿no? Ve una persona que tiene pues un buen terno, buena zapatilla, mira, eso que tiene ánimo, ¿no? Entonces, hermanos, te juzga diferente. Quizás vas tú con tu zapatilla, no tigre, quizás no te ve bien, pero vas con tu zapatilla Nike, ¿no? Tu zapatilla Nike, los hermanos lo ven diferente, te juzga distinto. Eso está ocurriendo en la iglesia. Juzgaban según la persona, su condición. Nosotros los creyentes no podemos juzgar igual, hermanos. Amén. No podemos, hermanos, mirar por encima del hombro a nadie. Amén. No podemos, hermanos, juzgar a una persona por su condición económica. La Biblia dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Todos merecen respeto. Amén, hermanos. Todos merecen respeto. Cuando trabajas en una empresa, hermanos, tanto el vigilante como el personal de mantenimiento, de limpieza, todos van igual. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos llama a no ser personas que hagamos acepción de personas, que no juzguemos con parcialidad. Eso estaba ocurriendo, hermanos, ¿de qué? Estaba ocurriendo en la iglesia, hermanos, de Jerusalén. Ahora, no solamente eso, también, hermanos, insta en el capítulo 14, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Está hablando, hermanos, ya para terminar aquí, está hablando, hermanos, de que el creyente, hermanos, va a demostrar, hermanos, su fe con su conducta y con su acción. Amén. Los cristianos tenemos que mostrar un buen testimonio. El creyente tiene que esforzarse por proceder adecuadamente. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que a pesar que no somos salvos por obras, no somos salvos por obras, hermanos, sí somos salvos por las buenas obras. Amén. Es verdad que, hermanos, la Biblia dice que somos salvos por gracia, pero eso, hermanos, no es un indicativo para dejar las obras a un lado, sino que, hermanos, es un indicativo para que la fe, hermanos, traiga como consecuencia las buenas obras en Cristo. Amén. Es algo, hermanos, muy complejo, es muy complejo, hermanos, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Ha habido una controversia, hermanos, entre cuanto las obras y la fe, ¿no? La fe, hermanos, a ver, quiero que me entienda, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. ¿El hombre por qué es salvo? ¿Por obras o por gracia? Por gracia. ¿Amén? Por gracia, ¿amén? Sabemos eso. ¿A través de qué accedo? ¿De qué medio accedo a esa gracia? Por la fe. ¿Amén? Yo no puedo recibir la gracia de Dios si no tengo fe en Dios. Soy salvo por gracia, dice la Biblia, Efesios, capítulo 2, 8 y 9, por medio de la fe. Amén. Ahora, soy salvo no por las obras, soy salvo por la gracia de Dios a través de mi fe en Jesucristo.
Toda persona que pone su fe en Jesucristo, acepta al Señor Jesucristo y vive para Cristo, es salva. No tenemos duda, ¿no? Amén. Pero dice la Biblia también que mi fe en Jesucristo va a ser consecuencia de mis obras. O sea, si yo tengo fe en Jesús, yo voy a obrar. Amén. Voy a obrar en Dios. Voy a acercarme a Dios. Voy a obedecer a Dios. Voy a dejar el mal camino. Voy a dejar el pecado. Voy a hacer lo correcto. Voy a hacer lo bueno. Mis obras ya no van a ser malas. Amén. Mis obras van a ser buenas. Amén. Porque hay una fe en Jesús. Ha habido un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento. Eso está diciendo Santiago. Hermanos, la fe sin obra es muerto. Si ustedes verdaderamente tienen fe en Cristo, ustedes van a demostrar que su fe es auténtica a través de sus obras. Porque el que ama a Cristo, hermano, ¿qué hace? Se aparta del pecado, deja el pecado. Amén, hermano, busca a Dios, hace la obra de Dios, comienza a practicar los principios cristianos, comienza a corregir su conducta, comienza a moldear su carácter, comienza a hacer su temperamento, sus inclinaciones buenas. Antes hacía lo malo, robaba, mataba, asesinaba, ahora ya hace lo correcto. Entonces, las obras es una evidencia que tiene una fe viva en Cristo. ¿Amén? ¿Entendieron? Amén. Entonces, hermanos, hasta ahí nos vamos a quedar. Vamos a continuar el próximo domingo, el capítulo 3, 4 y 5. Por el mismo canal y a la misma hora. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar en este momento. Vamos a dar gracias a Dios por este momento que nos da. El Señor, hermanos, es tan bueno y misericordioso para seguir, hermanos, adelante. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres un Dios bueno, un Dios grande, todopoderoso, Señor. Un Dios de misericordia, un Dios de clemencia, Señor, que nos ayuda, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a seguir buscándote, Señor, para poder, Padre mío, seguir, Señor, haciendo tu obra. Seguir, Padre mío, leyendo tu palabra, seguir diciendo el conocimiento de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, cada día más. Todo, Señor, Dios mío, que nos has enseñado en esta tarde. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, voy a pasar ahí. ¿Me está dirigiendo?